14 lecciones sobre yoga y ocultismo oriental. Síntesis. Trabajo sobre el tema. Licenciado Marcelo Alejandro Martino. Lección 1. Los primeros 3 principios. La constitución del hombre. El hombre es mucho más de lo que se pueda imaginar. El verdadero ser humano, el ego, es puro espíritu y posee un alma con varios vehículos de expresión. El mismo posee todas las potencialidades. El ego, yo, real, está rodeado por una serie de envolturas de distintas densidades que impiden su completa expresión, siendo el cuerpo físico el más denso de estas envolturas o vehículos de expresión del ego. El hombre en su evolución posee 7 principios, estando la mayoría en los principios inferiores y solo unos pocos alcanzan los superiores. A medida que el ser humano se desarrolla, va alcanzando los principios cada vez más superiores, adquiriendo de esta forma mayor conciencia, poderes y características propias de los principios que han alcanzado. Los 7 principios del hombre. 7. El espíritu. 6. La mente espiritual. 5. El intelecto. 4. La mente instintiva. 3. Prana o fuerza vital. 2. El cuerpo astral. 1. El cuerpo físico. 1. El cuerpo físico. El cuerpo físico es el más denso de todos los principios, el de menor calidad. No siendo esto motivo para despreciarlo, sino todo lo contrario, es importante cuidarlo, mantenerlo y entrenarlo para que obedezca a la mente, ya que es uno de los vehículos de expresión del alma, el templo del espíritu viviente. Hay una rama del yoga que se dedica a esto y es precisamente el Hatha Yoga. El cuerpo físico está compuesto por células y átomos que son partículas de memoria, inteligencias que se adaptan para cumplir una función particular y se reúnen en grupos formando inteligencias más complejas que cumplen funciones a su vez de mayor complejidad. Todas estas vidas tienen una inteligencia individual que a la vez está coordinada en grupos de conciencias mayores, pero todas estas vidas individuales y grupales responden a la inteligencia general del cuerpo formado un todo. Cuando se produce la muerte del cuerpo, estas vidas se disgregan generándose la descomposición. Algunas pasan a formar parte de las células de una planta o animales y otras permanecen en la tierra, pero la vida del átomo es cambio incesante y constante. 2. El cuerpo astral. No tan conocido como el físico, pero conectado con este y es su contraparte en apariencia. Se lo ha llamado cuerpo etéreo, cuerpo fluídico, doble, espectro, doppelganger, etc. Este está compuesto de materia de mayor calidad, en ciertas circunstancias puede separarse del físico. La separación consciente es algo difícil, pero las personas con alto desarrollo físico pueden separarlo a voluntad. Los clarividentes los ven como su contraparte física y unido a este último por un delgado cordón sedoso. El cuerpo astral perdura un tiempo después de la muerte y en ciertas circunstancias puede ser visto por los vivos y se le llama fantasma. El cascarón astral es el cadáver astral que ya no tiene vida y está en descomposición. Puede ser visible en ciertas circunstancias por personas con quien la persona ha tenido afinidad. El ocultista entrenado y desarrollado puede proyectar su cuerpo astral conscientemente. El adepto ve el astral que se desprende de la persona que muere. Cuando se corta el hilo sedoso se produce la muerte y el alma se lleva el cuerpo astral que luego será descartado, cascarón, como antes lo fue el cuerpo físico. Personas psíquicas a veces ven alrededor de los cementerios el astral que se desprende como luz violeta. Durante el sueño puede pedirse al astral que viaje en busca de información que necesitemos o la solución a un problema. 3. Prana o fuerza vital. Prana es energía universal, pero en lo que respecta al hombre es la fuerza o energía vital.
Prana está en todas partes, es lo que permite todos los procesos y las funciones del organismo, es el motor de la vida y lo interpenetra todo. Incluso en aquello que aparente no tener vida solo tiene una menor manifestación de ella. Cuando la persona muere, el flujo de prana se interrumpe por el corte del cordón sedoso. Los átomos se llevan el prana suficiente para realizar nuevas combinaciones y el resto vuelve a la fuente universal. El prana no es el ego, pero es usado por este para su manifestación material. El prana se halla detrás del llamado magnetismo y los sistemas de curación energética, mental y espiritual. Lección 2. Los principios mentales. 7. Espíritu. 6. Mente espiritual. 5. Intelecto. 4. Mente instintiva. Los tres principios inferiores son los más materiales, en cambio, los cuatro principios superiores conforman la parte pensante del hombre, la parte inteligente. Incluso el más bajo de los cuatro, la mente instintiva, va a constituir la parte superior del ser humano. La mente humana funciona en tres planos diferentes, solapándose uno sobre el otro de forma imperceptible. 4. Mente instintiva. Es el aspecto mental más bajo y lo compartimos con los animales inferiores, vegetales e incluso en el reino mineral, especialmente en cristales, se ve una forma de mente instintiva. En el reino vegetal puede alcanzar un gran desarrollo, llegando en especies superiores de plantas a adoptar una especie rudimentaria de conciencia. En el reino animal se ve en los animales inferiores abarcando desde una inteligencia casi vegetal hasta un alto desarrollo comparable con las formas humanas inferiores. Pero incluso el hombre más avanzado usa la mente instintiva o es utilizado por ella. Si bien en el hombre avanzado el intelecto es el que rige y el cuarto principio va detrás, hay funciones exclusivas de la mente instintiva. El hombre de hoy en día es un ser en evolución, la mayoría aún son casi animales dominados por la mente instintiva casi totalmente. Muchos son los que necesitan estar alerta para no ser dominados por la mente instintiva. Solo los hombres más desarrollados pueden confiar en que el intelecto dirija correctamente al cuarto principio. Todos los procesos del organismo denominados automáticos son controlados exclusivamente por la mente instintiva. Esta parte de la mente instintiva se realiza muy bien en vegetales, animales y en el hombre, hasta que a este último comienza a dominarlo el intelecto y entonces comienza a entrometerse enviando sugerencias adversas, pensamientos de temor, etc. Pero cuando el intelecto se desarrolla más, rectifica este error. El instinto de lucha que fue necesario en el animal para enfrentar o escapar del depredador aún está en nosotros, a veces con gran fuerza. También este principio que enseñó al animal cómo buscar refugio, emigrar, construir su nido, se encuentra en nosotros detrás de todas esas cosas que hacemos de forma instintiva, incluso aquellas cosas que hemos aprendido por el intelecto, las dejamos en manos de la mente instintiva para ejecutarlas de forma automática. Es también la mente del hábito. El intelecto transmite instrucciones y la mente instintiva las ejecuta al pie de la letra. La mente instintiva es un almacén, está lleno con cosas de diversas fuentes, cosas heredadas, aprendidas por el intelecto, ideas de otras personas, etc. Expresa diversos grados de conciencia, desde la subconsciencia casi absoluta hasta la conciencia simple de los animales inferiores y el hombre primitivo. La mente instintiva es también el asiento de los apetitos, pasiones, deseos, instintos, sensaciones, sentimientos y emociones del más bajo orden. 5. Intelecto. Es el que separa al bruto del hombre, es el que aporta la autoconciencia, es el que dota de razón a la mente instintiva.
Sin embargo, esto se hace paulatinamente, se solapan como hemos dicho. Con la aparición de la autoconciencia el hombre comienza a formar un concepto de sí mismo, comienza a compararse con otros y a hacerse preguntas sobre las cosas que ve en el mundo exterior. A medida que se desarrolla comienza a pensar por sí mismo, a contar con su propia mente, reflexionar, analizar, distinguir, discriminar y razonar por sí mismo, a tener sus propias ideas, no a acatar ciegamente lo que viene de la mente de los demás. El hecho de despertar al intelecto no nos convierte necesariamente en mejores personas, si bien ha despertado una mayor capacidad para acercarnos a las cosas superiores, también puede ser usada para hundirnos en las inferiores, llegando incluso a niveles de bestialidad donde los animales no llegan. Lección 3. Los principios espirituales. 6. Mente espiritual. Denominada como mente supraconsciente por ciertos escritores. Este término es muy acertado ya que distingue la mente subconsciente o instintiva, la conciencia o intelecto de la mente supraconsciente o espiritual. Si bien son pocos los que han alcanzado la etapa de la mente espiritual, cada vez más personas reciben la proyección de su luz. Cuando el ser humano es iluminado por la mente espiritual, entra en contacto con todo aquello que consideramos bueno. La compasión, misericordia, el amor altruista y la voluntad del bien han surgido y surgen de la mente espiritual. A medida que se desarrolla, el hombre es impelido hacia cosas más elevadas, y comienza a interesarse cada vez más en las cosas superiores, en cambio comienza a perder interés por las inferiores. El sentido de la fraternidad, el amor por el prójimo y por las especies inferiores a él surgen como resultado cada vez más persistente de la mente espiritual. La vieja historia de que tenemos dos seres susurrándonos al oído se refiere al ser humano promedio que está plenamente ubicado en el intelecto y que tiene la mente instintiva tentándolo a volver a las viejas cosas de la naturaleza inferior, y en el otro extremo la mente espiritual impulsándolo a realizar las cosas superiores. La mente espiritual no se opone al intelecto, sino por el contrario proyecta hacia él los ideales superiores que deben ser captados por el intelecto, razonados y organizados para darles forma en el plano físico. La mente espiritual es la fuente de la inspiración, de ella artistas, científicos, videntes reciben aquello que luego realizarán en sus creaciones. 7. Espíritu. El espíritu es la parte más elevada del hombre. A través del espíritu Dios se revela al hombre. Es nuestra conciencia más avanzada, el alma del alma. Muy pocos han alcanzado estas alturas espirituales, sin embargo en momentos de iluminación espiritual puede sentirse su presencia dentro de nosotros, dándonos una paz que persiste mucho después de la experiencia. Iluminación o conciencia espiritual. La iluminación espiritual es un estadio donde recibimos un chispazo de la luz de la mente espiritual directamente en nuestro cerebro. Es un momento donde sentimos que hemos sido elevados al séptimo cielo y se caracteriza por un sentimiento de paz profunda, de certeza, de inmortalidad, y la desaparición del temor, los prejuicios. Todo lo que nos separa de los demás desaparece. Se siente una alegría infinita, amor incondicional hacia todos los seres de la creación sin excepción, y el sentimiento de fraternidad y unidad con todo. En los momentos de iluminación podemos recibir visiones del porvenir e información útil que a veces no comprendemos en el momento, ya que tiene que ser procesada por nuestro intelecto. A medida que progresamos, los momentos de iluminación se hacen cada vez más frecuentes hasta alcanzar la plena conciencia espiritual o conciencia cósmica, como le llaman algunos escritores. Lección 4. El aura humana. El aura humana es la emanación de uno o más de los 7 principios del hombre.
Los 7 principios proyectan un tipo especial de energía que solo es visible a los sentidos psíquicos desarrollados. La radiación de los principios más básicos es visible a aquellos que solo tienen un débil desarrollo psíquico, mientras que la radiación de los principios superiores requieren un mayor desarrollo psíquico para poder verla. Son pocos los que han podido ver la radiación del 6º principio y el 7º solo es visible para aquellos que sobrepasan ampliamente lo humano. El aura de cada principio interpenetra las demás, pero al tener diferente vibración no interfieren unas con otras. El aura más ordinaria es la del cuerpo físico, aura de la salud, y que por lo tanto dice mucho sobre el estado de salud. La forma normal del aura de cualquier principio es naturalmente oval o ovoide, razón por la cual se la llama a menudo el huevo áurico. El aura física es de un color blanco azulado rayada con líneas finas que parecen cerdas tiesas en un estado de salud normal, pero se arquean como el pelo de un animal cuando falta salud o vitalidad. Y en ciertos casos parece vello erizado de acuerdo con la magnitud del prana. Puede ser vista incluso por los que tienen un desarrollo psíquico escaso. El aura astral tiene un color y forma como del vapor antes de desaparecer. El aura pránica parece una nube vaporosa de color y apariencia de una chispa eléctrica. Tiene un suave tinte rosado cerca del cuerpo, pero pierde ese color cuando se aleja de él. Puede ser absorbida por una persona débil que necesita vitalidad, reforzándose quien absorbe el aura, mientras que la persona a quien le han sacado energía puede sentir cierta languidez y falta de vitalidad. Podemos protegernos del vampirismo energético con una envoltura áurica que impida que ningún intruso pueda entrometerse. Esto sirve además como protección contra infecciones. El observador psíquico ve el aura como una nube luminosa, de forma casi oval, extendiéndose desde el cuerpo de 2 a 3 pies en todas direcciones. No termina abruptamente, sino que gradualmente se va debilitando hasta desaparecer completamente. Presenta la apariencia de una nube luminosa de colores constantemente cambiantes. No obstante, en cada persona predominan ciertos colores. Colores áuricos y su significado. Negro, representa odio, malicia, venganza, y sentimientos similares. Gris, de matiz luminoso, representa el egoísmo. Gris, de un matiz peculiar, casi como el de un cadáver, representa miedo y terror. Gris, de matiz oscuro, representa depresión y melancolía. Verde, de un tono sucio, representa celos. Si con los celos se mezcla mucho enojo, aparecerán como llamaradas rojas sobre el fondo verde. Verde, de un tono casi color pizarra, representa la falsedad vulgar. Verde, de un peculiar tono luminoso, representa tolerancia a las opiniones y creencias de otros, fácil ajuste a condiciones cambiantes. Adaptabilidad, tacto, cortesía, conocimiento mundano, etc., y cualidades que algunos posiblemente podrían considerar como falsedad refinada. Rojo, de un parecido a la llama oscura cuando estalla fuera de un edificio ardiente mezclada con el humo, representa sensualidad y pasiones. Animales. Rojo, visto en forma de destellos rojo claro parecidos en su forma a la llamarada del relámpago, indica ira. Generalmente se ve sobre fondo negro. Cuando la ira proviene de odio o malicia, pero si proviene de celos, aparece sobre fondo verdoso. La ira que proviene de la indignación o de la defensa de un supuesto derecho, carece de estos fondos, y aparece normalmente como
llamaradas rojas independientes de un fondo. El carmesí representa al amor, variando en tonalidad según el carácter de la pasión. Un fuerte amor sensual será de un carmesí oscuro y pesado, mientras que uno mezclado con sentimientos más elevados aparecerá en tonos más ligeros y agradables. Una forma muy elevada de amor muestra un color que casi se aproxima a un hermoso color rosa. Marrón, de tono rojizo, representa avaricia y codicia. Naranja, de tono luminoso, representa orgullo y ambición. Amarillo, en sus diversas tonalidades, representa la fuerza intelectual. Si el intelecto se conforma con cosas de orden inferior, el tono es de un amarillo oscuro, profundo, y, a medida que el campo del intelecto se eleva a niveles superiores, el color se hace más luminoso y más claro, un hermoso amarillo dorado se aplica al logro intelectual, al razonamiento amplio e inteligente, etc. Azul, de tonalidad oscura, representa pensamiento religioso, emoción, y sentimiento. Sin embargo, este color varía en claridad de acuerdo al grado de abnegación manifestado en la concepción religiosa. Las tonalidades y gradaciones de claridad varían desde un índigo profundo hasta un violeta hermoso y rico, representando este último el sentimiento religioso más elevado. El azul claro, de un tono peculiarmente claro y luminoso, representa la espiritualidad. Algunos de los más altos grados de espiritualidad observados en la humanidad ordinaria, muestran este tono de azul, lleno de chispeantes puntos luminosos, que centellean como estrellas en una clara noche de invierno. El color ultravioleta en el aura indica desarrollo psíquico cuando se utiliza en un plano elevado y altruista, mientras que cuando en el aura humana se ve el color infrarrojo, indica que la persona tiene desarrollo psíquico, pero lo está utilizando para propósitos egoístas e indignos de hecho, magia negra. Hay otro color que es invisible a la vista común, el verdadero amarillo primario, que es indicativo de la iluminación espiritual y que se ve débilmente alrededor de las cabezas de los espiritualmente grandes. El color que es característico del séptimo principio, el espíritu, y se dice que es de pura luz blanca, de un brillo peculiar. El aura que emana de la mente instintiva consiste principalmente en tonalidades más pesadas y oscuras. Cuando el intelecto del hombre ha asimilado la idea de espiritualidad y se ha consagrado a la adquisición de poder espiritual, desarrollo, y expansión, el amarillo mostrará alrededor de sus bordes un azul claro de una tonalidad particularmente diáfana y luminosa. Este peculiar azul claro es indicativo de lo que generalmente se llama espiritualidad. En ciertos casos de elevado desarrollo de este estado intelectual, el luminoso azul claro muestra como una ancha franja u orilla, siendo a menudo mayor que el propio centro, y además, en casos especiales, el azul claro está lleno de brillantes puntos luminosos, que chispean y centellean como estrellas en una clara noche invernal. Estos puntos luminosos indican que el color del aura de la mente espiritual está afirmándose, y muestran que la conciencia espiritual o se ha hecho momentáneamente evidente al hombre, o lo será en el futuro. El aura que emana de la mente espiritual, o sexto principio, tiene el color del verdadero amarillo primario, que es invisible a la vista ordinaria y no
puede ser reproducido artificialmente por el hombre. Se centra alrededor de la cabeza del iluminado espiritualmente, y a veces produce una luz peculiar que puede ser vista, incluso por personas poco desarrolladas. El aura del séptimo principio, espíritu, consiste en una luz blanco puro. Lección 5. La dinámica del pensamiento. El pensamiento puede ser visto por la vista psíquica, puede ser percibido por el sensitivo. El pensamiento, después de que es enviado, tiene una apariencia nebulosa, con el color correspondiente. Cuando un pensamiento se envía con fuerza, normalmente lleva consigo una cierta cantidad de prana que le da poder y fuerza adicionales, el poder de cierto tipo de pensamientos. Depende de la fuerza con que se ha proyectado, hay otro elemento de fuerza que permite a los pensamientos manifestar poder. Nos referimos a la tendencia del pensamiento de atraer hacia sí a otros pensamientos de naturaleza similar. Para, de esa manera, combinar fuerzas. La atmósfera de pensamiento de una comunidad es la combinación de los pensamientos de las personas que forman esa comunidad. En la misma forma las residencias, lugares de negocio, edificios, etc. adquieren el pensamiento predominante de aquellos que los habitan o los han habitado. Lo mismo sucede con los individuos. Algunos llevan consigo una atmósfera de alegría, luminosidad y valor, mientras que otros traen a la habitación un sentimiento de desarmonía, desconfianza, e inquietud. Las diversas ondas de pensamiento emitidas por las personas atraen y son atraídas por pensamientos de un carácter similar, y forman estratos de pensamiento en el espacio astral. Esto no significa que cada estrato de pensamiento ocupe una cierta porción del espacio con exclusión de todas las demás nubes de pensamiento, por el contrario, estas partículas del pensamiento que forman las nubes tienen diferentes grados de vibración, y el mismo espacio puede llenarse con la materia de 1000 tipos de pensamiento, que pasan libremente y se interpenetran sin interferir unas con otras, pero que no se asimilan excepto con aquellos pensamientos de carácter similar, aunque en algunos casos puedan formarse combinaciones temporales. Cada individuo atrae hacia sí los pensamientos que corresponden a los producidos por su propia mente y, por supuesto, es influenciado a su vez por estos pensamientos que atrae. Permita a la mente hacer hincapié en las pasiones animales, y toda su naturaleza parecerá conspirar para conducirlo hasta una posición en la cual estas pasiones puedan ser satisfechas. Por otra parte, créese el hábito de cultivar pensamientos elevados y buenos, y con el tiempo será inducido hacia condiciones en armonía con el hábito de pensamiento, y también atraerá otros pensamientos que pronto se fundirán con los propios. Un mal pensamiento proyectado contra una mente pura rebotará enseguida hacia el remitente que recibirá la fuerza del impacto. Lección 6. Telepatía y clarividencia. Podemos definir la telepatía como la comunicación de mente a mente sin el uso de los 5 sentidos físicos, sino más bien, los sentidos astrales y un sexto sentido físico con su contraparte astral, a través del cual pueden percibirse los pensamientos de otros sin importar la distancia. Este sexto sentido físico es la glándula pineal, llamada así por su forma que asemeja una piña. Por lo tanto, telepatía es en última instancia la recepción de pensamientos de otra persona con el uso de la glándula pineal. La impresión del pensamiento puede llegar a la conciencia o quedar en la mente inconsciente.
La concentración por parte del emisor y diagonal o el receptor intensifica la comunicación telepática. Clarividencia. Tiene relación directa con el plano astral, entendiéndolo como se lo expone en este libro como todo lo que va más allá de lo físico. Los sentidos astrales captan las vibraciones astrales e impresionan sus contrapartes físicas. Clarividencia simple. Es la capacidad del clarividente ordinario de recibir percepciones astrales cercanas sin poder percibir cosas distantes, así como el pasado o futuro. Clarividencia espacial. Se llama así a la capacidad del psíquico entrenado de percibir cosas a grandes distancias. Existen dos métodos. Primero, tubo astral. El tubo astral es causado por la formación de una corriente de pensamiento en el plano astral que se mantiene unida por un suministro de prana proyectado por el pensamiento que facilita el tránsito de vibraciones astrales de todo tipo, ya sean de pensamiento telepáticas, vibraciones de luz astral, o vibraciones astrales de sonido. Segundo, a través de la proyección del cuerpo astral el psíquico puede trasladarse al lugar y percibir astralmente lo que desee. Clarividencia del pasado. El psíquico muy desarrollado puede leer directamente los registros acásicos que se hallan en planos superiores, mientras que otros solo pueden percibir su reflejo distorsionado en el plano astral. Los registros acásicos son la memoria universal de todos los sucesos en el universo. Se requiere un gran desarrollo para conectar directamente con estos registros. Muchos lo hacen con su reflejo astral, pero esto es imperfecto. Clarividencia del futuro. Concierne al porvenir o visión profética. Algunos psíquicos pueden percibir los reflejos de la ley de causa y efecto antes de que los eventos se produzcan. Otros más desarrollados pueden recibir las causas que provocarán dichos eventos. En esto consiste la clarividencia astral del futuro. Aclaro lo de astral porque aquellos que dominan el tiempo simultáneo pueden directamente descender con su visión en el punto que desean observar dentro de una línea de tiempo, pero esto es solo para aquellos que pueden ir más allá de los fenómenos astrales. Claroaudiencia. Es la capacidad de oír astralmente. Todo lo dicho sobre clarividencia se aplica también para claroaudiencia, pero se usa el oído astral en vez de la visión. Algunos clarividentes son también claroaudientes, otros son solo claroaudientes. Psicometría. Existe una conexión entre un objeto y la historia del mismo en los registros acásicos, y al tocarlo se abre el reflejo astral del registro acásico conectado al objeto. También podemos entrar en conexión con personas vivas al tocar objetos que le pertenecen como trozos de ropa, cabello, etc. Es una variante de clarividencia, no es otro fenómeno psíquico. ¿Cómo desarrollar los fenómenos psíquicos? Hay muchos métodos para ese desarrollo, unos pocos que son deseables, muchos que son indeseables, y algunos que son francamente dañinos. Entre los métodos dañinos están el uso de drogas estupefacientes, bailes de rotación, prácticas de vudú, los ritos de la magia negra y otras prácticas similares. Estas prácticas apuntan a producir una condición anormal similar a la intoxicación, y que, como la intoxicación y la adicción a las drogas, solo conduce a la ruina física y psíquica, además de atraer hacia sí entidades del bajo astral, y se abren a la influencia de un orden bajo de inteligencias que los hombres sabios evitan cuidadosamente y se niegan a tomar en consideración. Otras medianamente indeseables son la autohipnosis y la hipnosis por otros para habilitar la recepción de fenómenos astrales. Las formas utilizadas por los yogis son
Una superior que implica el desarrollo de la espiritualidad, y una vez desarrollada volver al plano del psiquismo para desarrollar lo que ya tienen el conocimiento para usar sabiamente. Otros prefieren desarrollar a través de experimentos los fenómenos psíquicos para luego seguir con los espirituales, mientras el fenómeno psíquico no sea un fin sino una herramienta a ser cultivada con objeto de usarla para logros espirituales. Cada quien desee cultivar estos fenómenos puede experimentar con los vislumbres que ya tiene. Los conocimientos aquí descritos de los distintos fenómenos darán pautas para trabajar con los mismos. Lección 7. El magnetismo humano. El magnetismo humano es el uso de la energía pránica. Si bien los animales también lo tienen en cierta medida inconscientemente, el hombre puede utilizar su voluntad para dirigirlo y enviarlo a cualquier lugar o ser que desee. El magnetismo humano es diferente al uso del poder del pensamiento o cualquier forma mental, sin embargo puede usarse el prana para que dichos pensamientos tengan más fuerza y rapidez. El hombre extrae el prana del aire durante la respiración, de los alimentos y las bebidas. Si está deficiente de prana, se debilita por falta de vitalidad. Cuando su provisión de prana es suficientemente grande para sus necesidades, se vuelve activo, radiante, enérgico y lleno de vida. Algunos están sobrecargados de prana, y lo irradian hacia afuera haciendo que todos los demás con quienes entran en contacto sientan incrementada su salud, fuerza, vida y vigor. Otros están tan escasos de prana que cuando se reúnen con otras personas, absorben la energía de los demás, haciendo que las segundas se sientan incómodas y débiles. Algunas personas son prácticamente vampiros, y viven del magnetismo de los demás, inconscientemente. Otros han aprendido que pueden vivir de la fuerza de otros, y practican conscientemente sus malas artes. Este uso consciente de su poder es una forma de magia negra, y se acompaña con ciertas penalidades y castigos psíquicos. El uso de la energía pránica es un método de curación natural y es casi instintivo en la especie humana. Muchos métodos de curación psíquica o mental usan la energía pránica también para producir la curación. Lección 8. Terapéutica ocultista. Los yogis dividen los métodos de curación ocultista en 3. Y, la sanación pránica, incluyendo lo que en el mundo occidental se conoce como curación magnética, etc. 2. La curación mental, incluyendo las diversas formas de curación mental y psíquica, que incluye los tratamientos a distancia, así como las curas realizadas bajo lo que se conoce como ley de sugestión, etc. 3. Curación espiritual, que es una forma muy rara de sanar y que la poseen aquellos de avanzado poder espiritual, y es algo muy diferente a lo que algunos de los sanadores de hoy en día llaman por el mismo nombre. Pero detrás de todas las formas de sanación aparentemente diferentes se encuentra la energía universal o prana. La curación magnética o pránica. Esta es una forma de curación pránica en la cual, o bien la persona enferma, o bien algún sanador, envían un suministro reforzado de prana a las partes afectadas. La curación pránica a sabiendas o no acompaña a toda otra forma de sanación. La curación mental. La curación mental abarca una gran área y asume varias formas aparentemente diferentes. Hay una forma de autocuración que consiste en una repetición, afirmación o autosugestión, por parte del paciente que tiende a crear una actitud mental positiva, que actúa sobre el cuerpo y le permite funcionar correctamente. En la forma de tratamiento mental conocida como sugestión opera el mismo principio.
La mente del paciente es liberada de autosugestiones negativas que propician el malestar y la enfermedad. Sin embargo, durante el proceso un suministro de prana es enviado desde el sanador al paciente. En lo que ordinariamente se conoce como curación mental, por lo general se usa una considerable cantidad de sugestión, aunque el sanador pueda no estar consciente de ello. La actitud mental del sanador se imprime sobre la del paciente mediante su actitud, palabras, tono y conducta, y la mente, tomada por la sugerencia, se beneficia de ella. Pero, además de eso, el sanador está enviando a la mente del paciente una fuerte corriente de pensamientos reparadores, fortalecedores, y vigorizantes que el paciente recibe telepáticamente, particularmente cuando se manifiesta una actitud mental receptiva. La unión de las dos mentes en un propósito común produce una fuerza directriz incrementada, y además de alejarse la mente del paciente de los pensamientos negativos, un mayor suministro de prana es absorbido y distribuido a través del cuerpo. La mejor forma de tratamiento mental beneficia tanto a la mente como al cuerpo del paciente. Lo que se conoce como tratamiento mental en ausencia o a distancia actúa precisamente en la misma dirección que la antes mencionada forma de tratamiento mental, no siendo la distancia entre paciente y sanador ningún obstáculo para un fuerte pensamiento curativo. En ambos casos el sanador crea a menudo una poderosa forma de pensamiento, totalmente cargada con prana, que con frecuencia produce un efecto casi inmediato en el paciente, al ser las partes estimuladas y fortalecidas. La curación espiritual. Hay otra forma de sanar, en la cual una persona muy desarrollada espiritualmente puede hacer que su aura espiritual y su esencia desciendan sobre una persona afectada, de manera que todo su sistema se llene de ellos temporalmente, y desaparezca toda anormalidad, pues siendo perfecto el espíritu, transforma todo lo que entra en contacto con él. Muchos que hacen un buen trabajo de sanación en otras líneas se la atribuyen, pero muchas de estas personas se autoengañan y no tienen ni la menor idea de lo que es la verdadera curación espiritual. Solo unas pocas personas pueden realizar este tipo de curación en cada época. La curación experimental implica una serie de experimentos sobre los distintos métodos de sanación que hemos visto. Lección 9: la influencia psíquica. La sugestión personal. La influencia del pensamiento, presente y distante. La influencia mesmeriana o hipnótica. La sugestión personal. Una persona positiva influye en aquellas personas que tienen escasa conciencia del yo con sus palabras, actitudes, formas de presentar el discurso, etc. Cuanta más conciencia del yo tenga una persona, menor será la influencia, a menos que la persona esté cansada, distraída, con la guardia baja, o acepte ser influido por las palabras del otro. La influencia del pensamiento, presente y distante. Hablamos anteriormente del poder del pensamiento y cómo éste se hacía más potente al ser reforzado por rituales y por una proyección de prana. Aquel que haya llegado a un nivel de conciencia superior no tiene nada que temer, pero como con el anterior caso, una mente inconsciente receptiva, es decir, de alguien sin conciencia del yo, con baja autoestima, temeroso, etc., es propenso a ser influido por un pensamiento fuerte y positivo. La influencia mesmeriana o hipnótica. Mesmerismo e hipnotismo no son más que una combinación de los dos métodos anteriores. La sugerencia o la onda de pensamiento se carga con prana en mayor grado que de lo ordinario, y se vuelve más fuerte que la sugestión ordinaria o onda de pensamiento, pues una forma de pensamiento es más fuerte que una onda ordinaria. Para abreviar,
mesmerismo o hipnotismo son prácticamente bañar a la persona con un flujo de formas de pensamiento, mantenidas estimuladas y activas por un constante suministro de prana que en estos casos a menudo se conoce como fluido mesmeriano. Lección 10. El mundo astral. Según cómo se usa en este libro, todo lo que va más allá de lo físico pertenece al mundo astral, no haciendo diferenciación entre los planos superiores e inferiores. Cuando hablamos de planos no nos referimos a ningún lugar geográfico ni ningún sitio en el espacio, sino más bien estados de la conciencia donde en un mismo espacio pueden coexistir diferentes planos, ya que cada uno posee diferente vibración. Los sentidos astrales antes mencionados no sirven para percibir impresiones provenientes de los planos más bajos del astral con la clarividencia ordinaria. Existen manifestaciones clarividentes más avanzadas que pueden percibir los planos superiores del astral, pero esto es mérito del ocultista avanzado. El cuerpo astral está conectado al físico a través del cordón sedoso o cordón de plata. Si éste se cortara, el cuerpo físico moriría, ya que es la conexión con el alma. Existe la posibilidad de proyectarse en el cuerpo astral, viaje astral, y moverse por este plano. Algunos lo hacen inconscientemente y solo tienen una visión precaria del mismo. En cambio, el ocultista avanzado puede hacerlo conscientemente e ir donde quiera dentro de los límites de atracción de la Tierra, aunque algunos muy avanzados han ido a otros planetas incluso. Puede verse los colores del aura durante el viaje astral, al igual que las emanaciones de los pensamientos. Encontramos un subplano de formas astrales de pensamientos, otro de los cascarones, cuerpos astrales descartados por aquellos que han fallecido, cuerpos astrales de otros seres que se han proyectado astralmente o están en el sueño. Luego un subplano más alto de los durmientes, seres fallecidos que están en este proceso, y seres de planos superiores que van a asistir a los durmientes. Luego cada alma que despierta lo hace en su plano particular, el que le corresponde de acuerdo a su evolución. Nadie puede ir más allá del plano particular, aunque los que están en planos superiores pueden ir a ayudar a aquellos de los planos inferiores. Una vez en el plano correspondiente puede hacer aquello que anhela y hacer grandes progresos, de manera que al volver a encarnar se encuentre un paso adelante. Los planos más bajos del astral están llenos de almas groseros de escasa evolución y que son como animales y viven lo más cerca de las vidas que llevaron en la tierra. Lección 11. Más allá del límite. Tomen lo que les atraiga y dejen el resto, regresen mañana y tomen algo de lo que rechazaron hoy, y así sucesivamente, hasta que reciban todo lo que tenemos para darles. No se esfuercen por aceptar verdades intragables, porque cuando llegue el momento para que las reciban les serán placenteras a su gusto mental. Tomen lo que gusten y dejen lo que no quieran. Nuestra idea de la hospitalidad no consiste en atiborrarlos de cosas intragables, insistiendo en que deben ingerirlas para ganar nuestro favor, o serán castigados si no les gustan. Tomen lo suyo donde quiera que lo encuentren, pero no tomen nada que no les pertenezca por derecho de comprensión, y no teman que algo que les pertenece les pueda ser negado. Una vez que el alma ego, yo superior, abandona el cuerpo físico y se produce por lo tanto el estado de descomposición, las células y grupos celulares comienzan a disgregarse unas de otras, pues ya no responde al orden de la mente rectora del hombre que las organizaba y dirige. Algunas serán absorbidas por alguna planta, otras permanecerán en la tierra hasta que un ser vivo que requiera alimento las reclame. Los átomos tomarán suficiente prana para mantener su vitalidad hasta establecer nuevas combinaciones y el resto del prana retornará a la reserva universal.
Cuando el ser se retira del mundo de la materia a partir de lo que llamamos muerte, corta el cordón cristalino a nivel físico primero, luego lo hará a nivel del cuerpo astral abandonando este también, el cual comenzará a desintegrarse al igual que ocurrió con el físico cascarón astral. El cuerpo astral de un moribundo puede ser proyectado por un fuerte deseo y hacerse visible ante seres vivos con quienes tenga afinidad. Cuando ha sido descartado no tiene vida ni inteligencia, y flota en la atmósfera astral inferior hasta que se desintegra en sus elementos originales. En sesiones espiritistas pueden ser vitalizados por el prana del médium y el círculo de prana de los asistentes aparentando vida y hablando de forma torpe e incorrecta. No se debe confundir la inteligencia de los fallecidos con un cascarón vitalizado. El moribundo recibe una clara comprensión de su vida ya que ésta pasa cuadro por cuadro ante su visión como un todo que puede dejarle una gran impresión. La memoria será utilizada por el alma en futuros periodos. Como hemos dicho, los planos no son lugares sino estados de la conciencia y por lo tanto el alma con el cuerpo astral desprendiéndose del físico pasa por distintos estados. Los estados de conciencia se superponen unos con otros sin que interfieran entre sí ya que poseen diferente vibración. Los seres que por su evolución están en los planos más bajos del astral son frecuentemente atraídos hacia la materia en donde tuvieron su última vida. Por un periodo de tiempo frecuentan estos lugares hasta que finalmente la materia astral en desintegración va al plano de los cascarones. Allí el ser se desprende del cuerpo astral y avanza al siguiente estado. Si el alma no es molestada por reclamos y llamados de sus familiares, cae en un sueño profundo de paz donde se va desprendiendo de la materia inservible. El ser de escasa evolución se desprende rápidamente de su materia astral llegando a lo más alto que ha alcanzado en su evolución y por lo tanto despierta más rápido. En cambio el de gran evolución debe desprenderse capa sobre capa de materia de diferentes densidades hasta de la mayor parte de su cuerpo mental antes de alcanzar su máximo nivel evolutivo y despertar. Solo los que mueren de forma natural y no son molestados caen de inmediato en el sueño. Los que sufren accidentes o asesinatos despiertan sin saber lo ocurrido estando totalmente conscientes, vagan lo más cerca del plano físico sin comprender su condición. Seres elevados de planos superiores acuden en su ayuda dándoles consejo y contención hasta que los seres errantes caen en el sueño o letargo. Incluso seres vivos de gran desarrollo espiritual en momentos de catástrofes o grandes guerras durante el sueño proyectan su cuerpo astral para asistir y colaborar con estos seres. También seres muy elevados descienden y se presentan como hombres para ofrecer su asistencia. Una vez despojados de sus envolturas inútiles se encuentran en el plano que le corresponde del mundo astral. Los seres de planos inferiores no pueden ver ni pasar a los superiores, en cambio los de planos superiores sí pueden ver los planos más bajos y pueden zar a ellos si quieren. Las almas más desarrolladas hacen progresos más rápidos en sus vidas terrestres y tienen menos encarnaciones y un periodo más largo entre estas. Cuando sienten la necesidad de encarnar, después de elegir los padres y familia apropiadas, entran en un letargo que las lleva al renacimiento. El alma no despierta de inmediato con el nacimiento del niño, sino que permanece en un estado de letargo despertando paulatinamente a medida que el cerebro del niño se desarrolla durante su infancia hasta lograr el completo despertar. Lección 12: Evolución espiritual. Existe la mala interpretación de la filosofía espiritual yogi sobre que el hombre puede reencarnar en un animal y que está obligado a pasar de un cuerpo al otro hasta que la humanidad evolucione y se mude a otro planeta. Un ser de pobre evolución volverá a reencarnar por la naturaleza de sus deseos en un nivel de vida inferior, pero aún por más poco evolucionado no se puede retroceder al nivel del animal una vez en el reino humano.
No se puede perder lo ganado por derecho de conciencia. El techo evolutivo alcanzado en una encarnación será el piso de la otra. El alma ha tenido muchas reencarnaciones buscando su evolución, empezando por lo más bajo o inferior hasta llegar a lo más alto en ese reino de la naturaleza, para luego comenzar en el siguiente reino más elevado, como siempre empezando por lo más bajo, y así hemos evolucionado en los reinos mineral, vegetal y animal hasta llegar a la cima y luego pasar al reino humano en el cual evolucionamos hoy. Como dijimos, el ser de poca evolución es arrastrado por sus deseos a una continua reencarnación de forma inconsciente. En cambio, el ser evolucionado puede esperar un largo periodo disfrutando de su estadía en los planos más elevados del mundo astral hasta que haya una época que le resulte atrayente y entonces elige conscientemente su reencarnación. Cuando esto sucede, generalmente el ser desarrollado espiritualmente tiene atisbos de vidas pasadas, memorias de esas experiencias, incluso habilidades o conocimientos que no ha aprendido en esta vida surgen de repente cuando son requeridos. Todos estamos en el sendero desde las formas de vida inferiores hasta las más elevadas, todos nos dirigimos hacia el sol espiritual central, Dios. Para llegar a fundirnos con la fuente iremos evolucionando en distintos planetas, subuniversos y universos hasta llegar al corazón de la fuente. Lección 13: Causa y efecto espiritual. Podemos sintetizar esta ley con el famoso dicho: cosecharás tu siembra. El ser de escaso desarrollo cree en una fuerza superior que juzga y castiga por sus pecados. Esta es la forma que su mente espiritualmente infantil interpreta esta ley, mientras que el ser con desarrollo espiritual sabe que es víctima de sus propios errores y por lo tanto trata de evitarlos cuando le es posible, o al menos aprender de los mismos para no cometerlos en el futuro. El ser evolucionado sabe además que se deben pasar por ciertas experiencias elegidas por el alma para su evolución y que rebelarse o resistirse a las mismas solo causa sufrimiento y dolor. Por lo tanto, el alma evolucionada cambia el deseo de controlar de su personalidad por la aceptación de dichas experiencias, tomándolas como lecciones que tiene que aprender, y de esta manera deja de sufrir por ellas, transformándolas en oportunidades para cambiar y evolucionar. Vida tras vida tratamos de mejorar aprendiendo las lecciones que nos restan y de esta forma evolucionamos. Nuestra personalidad actual está formada no solo por las experiencias adquiridas en esta vida, sino también por el cúmulo de experiencias aprendidas en todas nuestras vidas que, aunque no las recordemos conscientemente, forman parte de nuestra conciencia. Nada se pierde, todo lo aprendido es nuestro por derecho de conciencia. Lección 14: El sendero yogi de la realización. Según su temperamento, el hombre elige la forma en que transitará el sendero y los yogis lo dividen en 3. 1. Raja Yoga, 2. Karma Yoga y 3. Nani Yoga, denominado el triple sendero por los yogis. Cada ser elige el que más coincide con su propia naturaleza, aunque todos conducen al mismo lugar. Algunos maestros distinguen el Bhakti Yoga como un camino aparte por ser la forma religiosa del yoga. Sin embargo, Bhakti significa devoción y consideramos que esto será común a los 3 senderos. 1. El Raja Yoga, dedicado al desarrollo de los poderes latentes, las facultades mentales y el dominio de sí mismo. El uso de la mente tanto hacia afuera como hacia adentro para descubrir conocimientos ocultos. 2. Karma Yoga, es el yoga del trabajo por amor al trabajo sin preocuparse por los resultados del mismo. Enseña cómo puede uno transitar por la vida trabajando interesándose por la acción sin ser influenciado por consideraciones egoístas, que podrían iniciar una nueva cadena de causa y efecto que le ataría a objetos y cosas, retardando así su progreso espiritual. 3. Nani Yoga, es el yoga de la sabiduría,
Lo siguen los de tipo intelectual interesados por descubrir el conocimiento oculto. Es la vía del erudito, sus seguidores son fuertemente atraídos por la metafísica. Los estudiantes yogi pueden dividirse en tres categorías generales. 1. Los que en encarnaciones anteriores han hecho gran progreso espiritual. Aprenden más rápido porque sienten que están recordando lo aprendido. En estos, hay varios grupos: los que solo adquirieron un conocimiento elemental, los que han progresado mucho en anteriores encarnaciones y por lo tanto pueden llegar más lejos, y los de enorme progreso que les queda poco para tener memoria de sus anteriores encarnaciones, aunque este último grupo es considerado raro. 2. Aquellos que despiertan a conocimientos conscientes de sus vidas anteriores, si bien son escasos, hay muchos más de lo que se piensa. 3. Aquellos que han aprendido algunas verdades ocultas en pasadas encarnaciones, algunas palabras de sabiduría, conocimiento o consejo vertidas por alguno de los que han avanzado más en el sendero.